buenas tardes y damos comienzo a la última de las lecciones de este curso, a la sesión de clausura, que va a estar a cargo de la profesora Julieta Lizaola, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, como han sido los profesores, y ella es una muy buena especialista en el pensamiento de María Zambrano, filosofía de la religión, y en los últimos años le hemos tirado así suavemente para que viniera un poco hacia los estudios de pensamiento mexicano. Es muy buena amiga de la casa. Comentábamos ahora que ella estuvo ya por aquí en los años 80 y hace 5 años estuvo también en una estancia de investigación un semestre entero con nosotros, de tal manera que hay una sintonía de un gran cariño, iba a decir, intelectual y personal, y de una mujer de una enorme sensibilidad, que sirve de puente, más que de puente, porque el puente parece que está ahí, por él se camina, pero en este caso no es un puente fijo, sino que ella misma es la que pone las relaciones entre España y México, y con ella hemos hablado de la necesidad que tendríamos de reconstruir cómo hemos ido, ¿verdad?, estableciendo las relaciones desde los años 60, en que el fundador del Departamento de Filosofía de aquí de la casa viajó ya a México, y Carlos París, ya fallecido el año 2015, trajo aquí a algunos de los exiliados. Alguna vez me habéis oído decir que esta universidad, que cumple 50 años, no tuvo profesores del exilio, sí la Complutense, lógicamente, que es la universidad veterana de aquí de Madrid, pero también he dicho alguna vez que esta universidad ha recogido en buena medida el espíritu que pertenecía al exilio, y en este sentido Carlos París yo creo que fue también un puente importante, y él trajo a Sánchez Vázquez, a Eduardo Nicol, a José Ferrater Mora. Así que esta es una universidad que tiene ya una tradición casi tan larga como su vida, de aprecio por México fundamentalmente, por aquellos pensadores españoles que se vieron obligados a salir de España y que hoy son tan reconocidos en un lado y en el otro. De tal manera que en buena medida este curso debe ser un homenaje a ellos, ¿verdad? Porque ellos pusieron las bases de una relación que les llevó a reflexionar sobre México, sobre la tierra de acogida y sobre la España que se habían visto obligados a dejar. Así que allí dejaron su semilla. Este año se acaban de celebrar en la Facultad de Filosofía el 10º aniversario del Seminario de Pensamiento Mexicano, y ellos nos han ofrecido muchas claves de lo que fue la España del Renacimiento para acá, Así que este es el motivo por el cual estas 3 semanas, en las cuales han dado sus clases los profesores Ambrosio Velasco, Pablo González Ulloa y Carlos López Beltrán, a los 3, en la persona de Carlos, les agradezco muchísimo. Es un acto de generosidad. Carlos llegó casi bajado del avión el primer día, es un esfuerzo grande, y teníamos que concluir, yo creo que como lo vamos a hacer, haciendo una especie de bucle, le dije a Julieta, y mostrando casi como una invitación a hacer una tesis doctoral, decíamos el otro día, sobre la recepción de autores contemporáneos españoles en México. Así que, ¿qué autores mexicanos merecen
ser leídos y deben formar parte de nuestro imaginario. Esto es lo que hemos estado viendo en estas 9 clases y quedaba por cerrar un poquito esta reflexión sabiendo qué autores de España pues tienen un huequecito en México. Hoy va a ser una pequeña muestra, lógicamente, pero está hecho con la intención de que en algún momento Julieta encuentre una persona capaz de abordar esto. Y en todo caso, lo que sí pretendemos hacer juntos es cómo hemos reconstruido lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Este curso ha coincidido además con la inauguración de la Casa de España, de México en España, que significa un salto enorme, de la colaboración con el Centro de Estudios de la UNAM aquí en Madrid. Va a clausurar el curso el doctor Andrés Ordóñez junto con mi compañero Fernando Hermida. Así que no podemos estar más satisfechos de lo que estamos. Y sí quiero terminar esta presentación con un enorme agradecimiento a la fidelidad vuestra, es decir, a la fidelidad de los que habéis venido cada día. Hoy es viernes, es un día un poquito más difícil, pero la fidelidad de los que habéis venido, cerca de 40 estudiantes cada día, más los que lo han seguido por streaming, es un motivo de satisfacción enorme. Y no hay nada sin los estudiantes. Esto se lo agradezco muchísimo a Andrés. Y dijimos, ¿dónde damos el curso? Allí donde están los estudiantes, ¿verdad? Y Andrés tuvo la enorme, nos dio la enorme confianza de que se hiciera el autónomo, porque se podía haber hecho allí en su sede, en el Cervantes, pero él sabe, compartimos, ¿verdad?, que cada cosa en su lugar, como diría el bueno de Aristóteles, ¿verdad? Hay un lugar para cada cosa y esto hay que hacerlo para los estudiantes y para nosotros que también somos estudiantes, porque es lo bueno de esta profesión, que uno parece que enseña, pero en realidad lo que hace es aprender, y se aprende con la gente joven, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí termina mi presentación, y como luego va a clausurar Andrés, no quería dejar, junto con Fernando y con Manuel, que ha estado aquí cada día con la cámara, Elena, que no, donde tengo a Elena, que han colaborado enormemente de una manera eficaz para que este curso se diera, y ya estamos tramando algo para el año que viene, o sea que esto no va a terminar. Así que muchísimas gracias por vuestra fidelidad, y lo que sí aceptamos es que nos hagáis llegar los comentarios que creáis oportunos sobre el curso. ¿Qué os ha parecido bien? ¿Qué es susceptible de ser mejorado? Lo que queráis, lo que queráis. Luego os damos una dirección electrónica, pero estaríamos encantados de que con la mayor sinceridad y también con el mayor respeto y rigor nos hagáis llegar los comentarios de valoración del curso. Y nada, Julieta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar. Es un placer enorme tenerte aquí. La cara es el espejo del alma. Así que es nuestra amiga Julieta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Su apellido? Lizaola. Lizaola. Sí. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, al doctor Andrés Ordóñez, a Adriana Suárez del Real, a Diego Celorio, por supuesto a mi querido José Luis, Elena, Fernando y Manuel. Muchas gracias por el apoyo para que pudiera yo estar aquí. Es un privilegio para mí, un privilegio enorme estar en Madrid y estar aquí con ustedes, y por supuesto agradezco muchísimo su presencia. Esta reunión tiene la intención de que sea una charla para concluir
trayecto del curso, el curso sobre pensamiento mexicano, pero esta charla no va a ser sobre pensamiento mexicano, sino, como decía José Luis, vamos a mirar del otro lado, es decir, cuáles han sido los pensadores españoles contemporáneos que han tenido una repercusión en la Academia Mexicana. Así que los comentarios que voy a hacer van a ser en relación a esta relación que hemos establecido entre los pensadores mexicanos y los pensadores españoles y tratar de sacar algunas ideas sobre lo que se ha venido trabajando en conjunto. Esta idea de la ida y la vuelta que José Luis ha desarrollado de alguna manera y que seguimos en ella. Bueno, para que tenga cierta forma lo que voy a tratar de hacer, voy a delimitarlo a ciertos personajes intelectuales de alta resonancia académica y que en específico no pertenecieron al exilio español en México. Es decir, en esta ocasión vamos a dejar fuera a pensadores imprescindibles como Unamuno, Ortega y Gasset, María Zambrano, Gallegos Rocaful, Joaquín Xirau, Ramón Xirau, porque no vamos a hablar de pensadores españoles, no vamos a hablar de pensadores españoles en el exilio, sino pensadores españoles que llegaron a México, es decir, ya no para vivir en México como digamos, refugiados de la guerra, sino que iniciaron desplazamientos de índole meramente intelectual después de los 60s. De hecho, yo recuerdo los primeros años de entrar en contacto con profesores españoles y pues más bien fue después de mediados de los 70. Y de ellos es que les voy a hablar el día de hoy. Bueno, pues entonces, a grosso modo vamos a ver lo que ocurre después de mediados de los 70, principios de los 80 del siglo XX y, bueno, pues señalar elementos generales. En esos años, paulatinamente se fue realizando un acercamiento entre diversos intelectuales que realizaban visitas a las facultades tanto de Filosofía y Letras como de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas visitas no se realizaban como hoy día bajo convenios institucionales, sino fundamentalmente a través de invitaciones personales entre los académicos. Aquí tengo que mencionar un papel importante de una persona que empezó a establecer estos contactos, que es el doctor Héctor Subirats, y entramos entonces en relación con algunos profesores y les invito a que pensemos en las facultades de la UNAM en esos años, después del 68, después de diferentes desgracias políticas que sucedieron en América Latina, como fueron los golpes de Estado que se sucedieron en Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, Chile, y la cantidad de profesores y de alumnos también que venían de estos lugares. Además que en esos años en México, en ambas facultades, la teoría marxista era el marco teórico por excelencia. Eran facultades muy críticas y con este talante, bueno, ahora podemos decir naif, pero en aquel momento se vivía como preludio de la revolución, o sea, todo el mundo se estaba preparando para la revolución latinoamericana. Cuando llegaron los primeros intelectuales españoles a nuestras facultades y empezamos a tener contactos con ellos, sorprendía
que precisamente fuesen españoles. Es decir, estábamos acostumbrados a que ya era gente de Latinoamérica o que se invitara a profesores franceses, alemanes, ingleses, pero no españoles. ¿Por qué ocurría esto? Ocurría esto porque los profesores españoles todavía tenían que demostrar, por decirlo de alguna forma, entre comillas, que no eran franquistas. Es decir, que no eran profesores que vinieran representando la dictadura. Eso por un lado. Por otro lado, sorprendía y mucho que hubiera pensadores que lo hacían en español. Es decir, que era eso. Ya Heidegger nos había dicho que el español no servía para hacer filosofía, entonces no entendíamos muy bien de qué se trataba. Después de esos dos puntos, es decir, que quedaba claro que no eran franquistas y que además ciertamente no tenían ningún reparo en desarrollar sus artículos, sus libros, sus textos en castellano, bueno, pues entonces ya podíamos decir que ciertamente eran bienvenidos. Pero hasta entonces estaba bajo sospecha que algún profesor español visitara las academias mexicanas. Esto entonces empezó a ocurrir y poco a poco, paulatinamente, se empezó a difundir el pensamiento y los puntos claves de cada uno de ellos. El primero, no porque haya sido ciertamente el primero, sino porque fue el más importante y no podemos sino ponerlo en primer lugar, es a Fernando Savater. Fernando Savater llega a México en los 70s, después de, si mal no recuerdo, 76, 77, y él ya había publicado en España, había publicado 2 textos que en México resultaron imprescindibles, que había sido la filosofía tachada, nihilismo y acción, y el panfleto contra el todo. Fueron textos que empezaron a leerse, a trabajarse en los cursos. Los profesores empezaron a mencionarlos, a recomendarlos, y resultaba interesante los planteamientos que ofrecía, entre otras cosas porque, como decía hace un momento, eran facultades que en su generalidad, no quiero decir que no hubiera otras posibilidades, pero en términos generales estaban tomadas por el pensamiento marxista. Fernando Savater no era marxista, por el contrario, tenía un discurso muy beligerante en contra del marxismo, bueno, del marxismo, digamos, que era considerado ya una realidad fehaciente, como lo era el de la Unión Soviética, por ejemplo, o el cubano. Fernando era muy crítico, era alguien que no comulgaba con las ideas revolucionarias latinoamericanas. Y sin embargo, su discurso nos había atrapado. Nos parecía muy interesante las observaciones que ofrecía, y una que sin duda resultaba de gran fuerza era la que hacía precisamente a la misma filosofía, es decir, al mismo pensamiento. En su libro La filosofía tachada hay un discurso contra la misma filosofía, es decir, criticaba la forma en que se hacía filosofía. ¿Cómo lo hacía o por qué lo hacía? Podemos decir que había 2 puntos importantes. Uno era sobre la crítica contundente a la filosofía que se hacía en España. Debemos ubicarnos que estamos ya, todavía no inicia la transición de facto, por lo que
la filosofía que se da en esos años, a su entender, es una filosofía cerrada, poco crítica, dogmática, y en algunos párrafos él menciona que era a fin de cuentas tomista, un tomismo que no daba juego, y lo que por otro lado alimentaba su crítica a la filosofía española era que no guardaba relación con lo que podemos denominar la realidad, es decir, se mantenía un discurso de alguna forma estéril, fijo, que no daba lugar a trabajar temas de la realidad española, y por otro lado tampoco entraba el debate con filosofías de otros lugares, de Francia, de Alemania, etc. Y esto hacía que fuera un desarrollo desde su punto de vista muy pobre, muy reducido y sin ningún interés para él sobre lo que sucedía en la Academia Española. De hecho, pensaba que era este carácter académico de la filosofía lo que la tenía atrapada y lo que debería de modificarse. En su experiencia personal, él había escrito una tesis sobre Cioran y en un primer momento, bueno, pues la tesis no es bien vista, es rechazada. Él tiene que, bueno, pues luchar un poco contra la academia, contra la institución, para que su tesis sea aceptada. Y, en fin, que inicia toda una serie de críticas y de posturas en contra de la academia filosófica española, que pues era considerada ciertamente muy atrasada, y pues sí, estaba un poco atrasada porque no había pasado del tomismo, entonces pues un poco atrasada sí estaba. En fin, que esto le hacía tener una postura beligerante y por otro lado consideraba él que esta herencia racionalista, esta idea de un conocimiento que se establece y se fija, tampoco hace bien al pensamiento, tampoco hace bien a la filosofía, y se va convirtiendo en un pensamiento fijo y dogmático. Por lo que él tiene no solamente contra la Academia Española, sino contra el desarrollo mismo de la filosofía, que tiende a considerarse un conocimiento totalitario, pues toda una serie de elementos por los cuales la va a criticar. También en estos primeros textos él plantea algo que va a ser muy interesante, o que resultó muy interesante en México, que fue el concebir la filosofía, dar un giro y concebir la filosofía como un género literario. Es decir, la filosofía no era más este saber monolítico, este saber que no podía transformarse, modificarse, sino justo lo contrario, tenía que ser un pensamiento vivo, y como todo lo que está vivo, pues estar continuamente, perennemente en transformación. La filosofía como género literario, de entrada ya postulaba que no fuese un pensamiento fijo, y que de alguna manera perdiera este halo de ser intocable, ¿no? Unas verdades intocables. Justo al contrario, la pretensión era mover, escandalizar, provocar, porque en aquellos años, decía José Luis hace una hora más o menos, que había diferentes grupos que estaban surgiendo en la Academia Española, y uno de ellos eran los lúdicos. Y estos lúdicos querían ciertamente provocar,
provocar con la mejor de las intenciones, provocar para suscitar movimientos y cambios. Los primeros años, entonces, de Sabater como escritor de ensayo filosófico van a ser muy ricos y pues van a generar una serie de inquietudes, y ciertamente son planteamientos que van a ser comentados, estudiados, seguidos. Bueno, pues la introducción de Fernando Sabater en México fue, por decirlo de alguna forma, fue todo un éxito en términos de recepción de su pensamiento. Fueron textos que se leyeron, se difundieron y bueno, pues empezó a convertirse en una figura prácticamente imprescindible dentro de el ámbito intelectual humanista en México. La filosofía tachada entonces va a cumplir esta idea o esta intención de provocar y de suscitar una concepción diferente del quehacer filosófico. La filosofía entonces será algo que, en tanto que el pensamiento guarda o tiene que guardar una relación directa con la realidad, pues el pensamiento tiene que estar continuamente modificándose a sí mismo y autocriticándose. Por otro lado, en su texto Nihilismo y Acción, claro, ya de entrada los términos resultan paradójicos. O se es nihilista o se es hombre de acción. Si se es nihilista, pues no hay necesidad de estar considerando que hay que actuar o tener acciones de determinada manera, y por lo tanto, bueno, pues el nihilista de buena cepa pues hace o procura hacer lo menos posible. Por el otro lado, el hombre de acción, que podríamos decir es aquel que tiene confianza y que tiene fe en que las cosas para transformarse o para hacerse requieren de una praxis. Bueno, pues esa praxis entonces tiene que realizarse y procurarse. Oír estas argumentaciones, escuchar cuáles eran los contenidos y cómo los estaba planteando, pues resultaba también muy estimulante intelectualmente. Parecía que esta, digamos, paradoja, como todas las buenas paradojas, incitan al pensamiento y no nos permitían elegir una o elegir la otra, sino que eran correspondientes. El nihilismo, como se podría o se venía entendiendo, esta imposibilidad o este escepticismo que genera toda una serie de desarrollo del pensamiento filosófico y que se supone desemboca en el nihilismo como algo propio de la tradición occidental, era algo que, si bien Fernando Sabater lo iba a sostener, lo sostenía sí como algo negativo, pero porque para él el pensamiento negativo es el que vivifica. Es decir, un pensamiento que niega es un pensamiento que genera posibilidades para precisamente continuar siendo pensamiento. Esto en términos generales. Y el otro texto también de sus primeros años es que les mencionaba, el panfleto contra el todo, que precisamente él dice que le pone panfleto ya como un acto mismo de provocación. Desde el propio título ya era una provocación, en tanto que la filosofía no puede ser panfletaria,
son como términos contradictorios, y justo él es esto lo que quiere hacer. Transmitir la idea de irreverencia, y que esta irreverencia tocaba a la más alta y noble de las actividades intelectuales, que se supone es la del filosofar. Irreverencia, entonces, que se transforma también en uno de los elementos característicos del pensamiento filosófico de los primeros años de Fernando Savater. Por aquí traigo una cita que tomé prestada de un libro que escribió Marta Nogueroles, y que es un ensayo, un estudio, un análisis, es todo junto, lo que realiza Marta sobre la obra de Fernando Savater, y la más completa de los estudios que yo conozco que se han hecho sobre el autor. La busco, déjenme encontrarla, porque resulta interesante lo que él dice. Ay, Dios mío, si no la encuentro seguiré hablando. Bueno, pues no la encuentro. Ok. Decía entonces que esta irreverencia y este pugnar por una filosofía nueva, una filosofía que se hace con otras intenciones, y estas intenciones son precisamente las de energetizar al propio pensamiento, va a ser entonces una de las características fundamentales, repito, de los inicios de Fernando Savater como ensayista. Bueno, voy a regresar un poco al texto porque si no me voy, retomo y digo: Fernando Savater fue el primero en sembrar dudas y al mismo tiempo en generar un escrutinio que lo colocaba como un nuevo joven filósofo. No tardó mucho en ser identificado como un pensador que aportaba una nueva forma de quehacer filosófico y con una postura crítica que sostenía por la presencia de la recuperación de Nietzsche y la difusión del pensamiento de Cioran. Posteriormente visitarían especialmente a la UNAM varios intelectuales más, quienes realizaron diferentes actividades docentes. Después, el intercambio académico fue y sigue siendo tan amplio que, para que esta pequeña recuperación tenga sentido, tendrá que circunscribirse a un limitado número de pensadores. Por ello, nos centraremos en Fernando Savater, Carlos París, Eugenio Trías, Javier Echeverría y Tomás Pollán. Intentaré hacer, con la información recabada, un mapa de las aportaciones filosóficas que estos autores han generado y que han sido recibidas en la Academia Mexicana como elementos para continuar la reflexión desde nuevas perspectivas de observación. Cabe mencionar que en las contribuciones propias de los últimos lustros habría que ampliar el número de intelectuales españoles que son estudiados en las universidades mexicanas. Sin duda, un espacio importante lo abarca la actividad y el esfuerzo de recuperación del humanismo iberoamericano que ha desplegado José Luis Mora en los años recientes, y también deberíamos de mencionar otras presencias tales como José Luis Villacañas, de quienes habrá que hacer en el futuro próximo otra ponencia. Así trataré de recuperar sucintamente lo más destacado de las propuestas de los pensadores mencionados con anterioridad, las cuales han dado lugar a estudios, análisis, cursos y tesis. Bueno, ya inicié hace un momento con Fernando Savater y retomo la parte en la que él nos
nos menciona que su pensamiento no hubiera sido tal, no hubiera seguido los inicios que siguió, si no hubiera sido por la presencia de Agustín García Calvo, al que de alguna manera, bueno, pues él considera el mentor de su vida intelectual. Y en el texto de Marta, nuevamente, te robo la cita, y dice Fernando Savater: conocer a un filósofo de verdad como Agustín fue decisivo para mí. Me animó infinitamente en el camino de la filosofía, la pasión teórica, la pasión crítica, la pasión negativa me vino de Agustín. Fin de la cita. Este punto de la pasión negativa, que era algo que mencionaba hace rato, esta intención de una filosofía crítica y negativa, porque es esta que de alguna forma les transmitida esta pasión filosófica por Agustín García Calvo, quien también, y digo también porque decíamos hace rato que Fernando Savater tuvo toda una serie de confrontaciones con la academia, y su maestro y algunos otros profesores también la tuvieron y salieron de la vida académica. Recordemos que esto se sigue dando todavía sin que haya ocurrido la transición. Todavía estamos hablando de la academia antes del 82. Bueno, Savater considera la relevancia que tuvieron las editoriales mexicanas y latinoamericanas en su trayecto, y dice lo siguiente: en una época en que en España no se podía publicar más que una serie determinada de libros muy reducida, mis libros y los libros de la gente de mi generación, lo poco que sabemos de antropología, de política, de filosofía, etc., eran libros editados por Losada, por Sur, por el Fondo de Cultura Económica, Joaquín Mortiz, etc. Estos son los libros en que nos formamos todos nosotros, y yo, que esto es algo sumamente importante y que hay que recordar. Es decir, lo subrayo por aquello de la ida y vuelta, ¿no? Esta relación continua entre la vida intelectual española y las relaciones con la vida intelectual latinoamericana. Entre los temas que más repercusión ha tenido en México el trabajo de Fernando Savater ha sido el de la educación. Después de este periodo de los primeros años, donde es este pensamiento provocador, irreverente, nihilista, nietzscheano, lúdico, etc., podemos decir que el segundo tema en importancia va a ser el tema de la educación. De hecho, su texto, El valor de educar, lo escribe a solicitud de una horrorosa sindicalista mexicana, pero el texto valió la pena. El valor de educar ha sido un texto que se ha difundido ampliamente en todas las escuelas de pedagogía y en todas las escuelas donde se forman los maestros de primaria, de secundaria en México, y es bueno, pues un libro imprescindible. El otro libro de igual resonancia fue Ética para Amador. Ética para Amador pasó a ser un libro del bachillerato, un libro donde los estudiantes tienen sus primeros contactos con el pensamiento filosófico a través del pensamiento ético, y siguiendo este texto de gran valor pedagógico, y que, bueno, pues en las etapas posteriores podemos decir que hoy mismo son dos libros que se siguen trabajando de manera cotidiana,
Y para ejemplificar un poco lo que estoy mencionando, voy a leer una cita que hace, del mismo Fernando Savater, de lo que él piensa de su libro, del valor de educar, y dice: el primer objetivo de la escuela es la fabricación de ese ser humano igualitario, racional, capaz de participar de forma crítica en una sociedad democrática, ciudadano de un mundo en el que las fronteras van a significar cada vez menos. La escuela debe formar seres más libres, pero la libertad es algo, y quizás sea esta su paradoja, a lo que se llega por medio de la disciplina. La libertad está ligada a una cierta disciplina que enseña que hay que responsabilizarse de las opciones que se toman, a una capacidad de responder cuando uno ha realizado una determinada acción, a saber que las cosas tienen un precio, que cuestan, y que entonces no todo da igual, sino que unas cosas piden unas consecuencias y otras. Todo eso forma parte de la libertad. La idea de que la educación es todo memorización es un poco absurda y ha llevado a una memorización excesiva. Pero la memoria forma parte inseparable de la inteligencia. No puede haber inteligencia sin memoria. Cultivar la memoria, incluso como puro ejercicio, aunque los contenidos memorísticos luego vayan a olvidarse, aprender a recordar y aprender también a olvidar, para recordar otras cosas, es parte del desarrollo de cualquier inteligencia. Así pues, una educación basada exclusivamente en la memoria es reductiva y puede ser tiránica. Pero una educación que deja de lado absolutamente la memoria o que la descarta, evidentemente es una educación que no va a desarrollar la inteligencia. Después de tantos años estudiando ética, dice Fernando Savater, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Fin de la cita. Bueno, y con esto concluyo la parte de Savater. Haciendo este recuento, este reconocimiento muy abuelo de pájaro sobre la importancia de su presencia en México. Conviene recordar ahora la presencia de Eugenio Trías, quien seguramente es el segundo pensador español contemporáneo más conocido y estudiado en México. Su amplia obra es un potente trayecto filosófico. Desde su célebre libro La filosofía y sus sombras hasta la edad del espíritu, o la filosofía del límite. Son numerosos los puntos de ese recorrido que han ido dejando su huella y a los cuales hay que dedicarles atención. En un libro escrito por un filósofo mexicano, Crescenciano Grave, dedicado a la obra de Trías, podemos encontrar lo siguiente: levantar una propuesta filosófica que se confronta con su época, dando cuenta de ella, y simultáneamente lograr que los distintos libros que estructuran la verdad crítica de esa propuesta se sostengan en un principio vital cuya apertura al mundo los vuelve realidades experimentales por sí mismas, es lo que, con la tenacidad de su pensamiento y la perseverancia elegante de su escritura, Eugenio Trías ha conseguido. La aventura filosófica de Trías, tanto por su sólido anclaje histórico como por la itinerante modulación de ideas propias, es una de las propuestas más potentes del pensamiento contemporáneo. Fin de la cita. Las andanzas filosóficas de Trías dieron lugar a la creación de una filosofía de inmensa relevancia. Y como lo expresa Crescenciano Grave, cada libro hace las veces de un eslabón, de un peldaño que lleva a la siguiente parada, a la consecución de una categoría
que se ha venido pergeñando a lo largo de las páginas. En nuestro caso, no podemos dejar pasar la categoría de límite. Esta categoría es indispensable cuando queremos referirnos al pensamiento de Eugenio Trías. Sabido es que esta es la que tal vez mejor define la búsqueda de nuestro autor y que la fue construyendo a lo largo de varios años y de varios libros. Se menciona entre sus intérpretes una trilogía que estaría conformada por la lógica del límite, la edad del espíritu y la razón fronteriza. Es decir, para los estudiosos del pensamiento de Eugenio Trías, estos 3 libros son los que más claramente están eslabonados, están relacionados y donde Trías va a plasmar y a desarrollar lo que ha pasado a denominarse la filosofía del límite. Aunque, por supuesto, hay libros anteriores y son libros también de una reconocida importancia, los voy a mencionar, pero subrayando que la trilogía resulta la parte fundamental de su obra. Los libros anteriores llevan por título La filosofía del futuro, Los límites del mundo y La aventura filosófica. Tendrían que ser vistas, dice otro filósofo mexicano, Manuel Abaniegos, como arduas exploraciones o laboratorios decisivos para el encuentro y edificación del expansivo despliegue de su filosofía fundamentada en la idea del límite. Bueno, como observamos, los 2 intérpretes mexicanos nos señalan, coinciden en este carácter de la obra, donde, bueno, pues es de observarlo y de subrayarlo y de ponderarlo, esta claridad que tuvo Trías, bueno, por lo menos claridad desde afuera, igual él no lo tenía tan claro cuando lo estaba haciendo y luchaba por elaborar estas categorías, cómo su pensamiento se fue hilando y se fue desarrollando hasta alcanzar esta plenitud de su sistema filosófico y esto tejido con la categoría fundamental que es la categoría de límite. Bueno, ¿qué es esto que él trabaja en este libro al que titula La lógica del límite? En él el autor va a destacar la apertura de esta noción, especialmente frente a la metafísica, que intenta situar al pensamiento más allá de los límites del lenguaje. Como vemos, bueno, está haciendo un guiño a la filosofía de, perdón, iba a decir Schopenhauer, el filósofo de el límite del lenguaje. Nuestro mundo no es más que Wittgenstein, gracias, de Wittgenstein, donde está de alguna forma haciendo este diálogo con Wittgenstein y situar más allá del límite o no situarlo más allá del límite. Para Trías es en el límite, es en este punto fronterizo donde él quiere desarrollar, bueno, y va a desarrollar esto que funda como un nuevo modo de pensar, un espacio lógico diferente. Trías pone a prueba en este texto el valor metodológico y hermenéutico de este concepto.
En la primera parte, el autor muestra su capacidad de análisis en el ámbito estético y en la segunda se enfrenta al reto de recrear enteramente la ontología en y desde la afirmación de que el límite es el ser y el horizonte mismo del sentido. Bueno, es un texto muy rico, complejo. Los libros de Trías son complejos, muy ricos, y hay que sentarse a estudiarlos y a seguirlos, porque además Trías tenía una gran erudición, era un hombre de una enorme sabiduría, y seguirlo es una tarea que hay que tomársela con cierta seriedad para poder lograrlo. Bueno, esto, claro, también Abuelo de Pájaro, lo que él busca, lo que él persigue en este texto de La lógica del límite. Trías definió su pensamiento como un intento de diálogo constante e interminable entre la razón filosófica y sus sombras, que recuerden es el título de su primer libro, La razón filosófica y sus sombras. Es decir, él considera que su obra es un diálogo continuo con ese primer libro. O sea, es el desarrollo de ese diálogo. En una entrevista concedida a la filósofa mexicana Dora Elvira García, intenta mostrar cómo es este diálogo. Y dice: yo creo que posiblemente mi libro más ambicioso es La Edad del Espíritu. Es un recorrido desde la prehistoria hasta la posmodernidad. Hago mucho énfasis en las grandes civilizaciones religiosas de la antigüedad, sobre todo en el ámbito oriental, desde la India védica, el gran Zaratustra zoroastriano, antes en Mesopotamia y Egipto, por supuesto el Israel bíblico y profético, y la Grecia de la época de la epopeya homérica, hasta la filosofía presocrática, Platón y Aristóteles. El tema de las creencias religiosas como sustento, como culto de la cultura, se vuelve el hilo conductor que da el carácter al recorrido que hago en este libro. Es un acercamiento histórico desde la antigüedad hasta el mundo medieval. Recorro la antigüedad tardía, el Islam, la cábala judía, el cristianismo oriental, la comunidad cristiana europea occidental y finalmente la modernidad. Me detengo en el Renacimiento por su relevancia, en la Reforma o en el cristianismo reformado, que me parece también extraordinariamente interesante de seguir, después en la Ilustración y en el Romanticismo, hasta aterrizar en el mundo contemporáneo. Es un recorrido muy ambicioso en el que también ensayo mi propia filosofía y lo que considero que da consistencia a la filosofía que yo llamo categorías. Es un concepto convenido porque evidentemente cualquier uso en filosofía está siempre cargado de implicaciones. Yo uso categoría en un sentido libre y no tiene que ver con lo que por categoría entiende Aristóteles, ni Kant, ni Hegel. Pero sí es importante para mostrar una especie de organización de la reflexión que pongo a prueba precisamente en este recorrido filosófico e histórico. Es algo así como poner a prueba una filosofía que tiene cierto carácter de vertebración y a la vez un material histórico que es limitado, porque evidentemente me suscribo a un ámbito, esto es, a cómo en las creencias religiosas surgen también los marcos de pensamiento, es decir, surgen unas historias de las ideas con un hilo conductor religioso. En este sentido, es un libro escrito, para decirlo en términos cinematográficos, como un guión de hierro, pero procurando también que el material histórico vaya guiándome en la manera como yo voy usando dichas categorías. Pienso posiblemente es el libro que más esfuerzo me ha reportado, más intensidad, más tensión, aunque no más tiempo.
Fin de la cita de lo que opina Eugenio Trías de su libro. Su libro La Edad del Espíritu. Libro al que también considera una odisea del espíritu, desglosada en múltiples senderos. Se trata, advierte, de la aventura humana del pensamiento que al enfrentarse al enigma de lo sagrado va dando respuestas diferentes de las que derivan de grandes marcos teóricos y filosóficos que están en la raíz de las principales culturas. Se trata de una historia general del pensamiento que tiene la gran originalidad de efectuarse a partir del fenómeno de lo sagrado, de manera que se consideran en interacción los ámbitos normalmente separados del pensamiento filosófico y del pensamiento religioso. Bien, esto sobre la edad del espíritu, que es considerada por sus seguidores y estudiosos como una de las obras más importantes tanto de Eugenio Trías como, lo señala el filósofo mexicano, es una de las obras filosóficas más potentes del pensamiento filosófico contemporáneo en un sentido universal. Como vemos, resulta curioso que su libro, el que él considera que le ha requerido más esfuerzo, etc., parecería ser donde pone a prueba su concepto y su categoría sobre límite. Y este límite que, como decíamos o intentábamos decir antes, este límite que no es para pasarlo o para no pasarlo, sino para estar en él. Es decir, en él, en el límite, en la frontera, donde está sucediendo la posibilidad del pensamiento. Un pensamiento que, según lo que nos señala, es un pensamiento donde se vincula lo filosófico y lo religioso. Y aquí aprovecho para señalar que parte también de los intereses de Eugenio Trías precisamente lo dedica a lo que podríamos denominar filosofía de la religión. Tiene textos como Pensar la religión, que es un texto también muy importante, donde se hace cargo precisamente de esta relación entre los elementos que dan fundamento, origen, etcétera, a las grandes culturas y a su vez dan lugar a ideas e interpretaciones filosóficas. O sea, no están separadas, no tiene que ver nada con lo que nos enseñó la Ilustración o el pensamiento positivista, de que son ideas que se superan en el desarrollo mismo del pensamiento, de la filosofía, sino que para Eugenio Trías son elementos que van desarrollándose vinculadamente. También hay que señalar que Eugenio Trías dedicó parte muy importante de su obra a temas relacionados con el fenómeno estético y también con la importancia de la subjetividad, es decir, el ser como un sujeto de emociones y pasiones, y que estas vivencias espirituales están íntimamente relacionadas y expresadas en elementos de índole estético. Bien, por último voy a mencionar lo que correspondería al último libro de la trilogía, que es La razón fronteriza, y en ella señala Trías que se enfrenta a la razón ilustrada y aquellas cosas que ésta pretendió excluir. Sabemos que la razón ilustrada dio lugar a estos fenómenos que después se fueron caracterizando como racionalismos, donde se pretendía que tuviera una digamos característica en la que nada que no fuera racional pudiera entrar dentro de ella. Por lo tanto, elementos como el pensamiento mágico, el mundo de las pasiones o el mundo religioso, pues no eran sino sombras. Y precisamente
recordemos que hace un momento decíamos que su obra es este diálogo continuo con la filosofía y sus sombras. Entonces vemos que hay en el último texto de Trías todavía este guiño a los elementos que le motivaron, le sostuvieron en su trayectoria filosófica. En el límite entre la razón y sus sombras halla Trías el ámbito de exploración de una filosofía que denominamos filosofía del límite. El hombre es en este sentido un ser fronterizo, es un ser de frontera. La razón que corresponderá a este ser del límite será por tanto una razón fronteriza. En un ejercicio de radicalidad filosófica de gran profundidad, la razón fronteriza propone que la filosofía se abra más allá del límite de lo que puede ser conocido, es decir, que tome las sombras, este diálogo con las sombras. Solo así, en continuo diálogo con el misterio que la rodea, la razón puede desprenderse de ese culto indebido que nuestra cultura le confiere, este culto a la razón. Solo así la filosofía puede continuar su tarea en un mundo en transformación. La razón fronteriza supone una magistral conclusión de lo que se denomina la triología de la filosofía del límite. Las obras tanto de Fernando Savater como de Eugenio Trías hasta ahora son las únicas que han sido tomadas para elaboración de tesis que se han desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Derecho y en Psicología también. Son los únicos dos autores, repito, que han sido, bueno, no sé, en filosofía de la ciencia, igual Carlos, tú sabes de otros autores, ¿no? Que seguramente no son ellos. Ha de ser Javier Echeverría, ¿no? Sí. Sí, ahí me perdí, mira, tendría que haberme ido ahí, sí. Sí. Bien. Bueno, voy a mencionar ahora a Carlos París. Él fue profesor invitado al posgrado de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y no recuerdo ahora con precisión, pero por lo menos en más de 2 ocasiones dio cursos en este posgrado y los temas que llevaba eran los temas del último libro que había trabajado y el trabajo con sus alumnos era la lectura, comentarios y análisis de los textos que o bien había publicado o que estaba por publicar. Su último libro fue La ética radical, los abismos de la actual civilización. Con él se cierra otra trilogía conformada por la crítica de la civilización nuclear y el otro texto, el segundo texto, que sería El animal cultural. Estos 3 libros, también para los estudiosos de los trabajos de Carlos París, son pues lo más relevante de su obra y en ella se encuentra este pensamiento incisivo que mantiene en el centro de su argumentación el esclarecimiento de los elementos que dan lugar a las explotaciones y opresiones que han dominado al último siglo. En este nuevo título, el autor establece, es decir, en La ética radical y los abismos de la actual civilización, el autor establece que no es posible entender y juzgar el comportamiento humano al margen de su contexto cultural y civilizatorio en el que vive. Es decir, que para Trías, para poder
entender el comportamiento humano, es necesario ir a su contexto, ir al contexto cultural y al contexto civilizatorio para poder realizar una mínima hermenéutica de lo que en diferentes momentos puede ser seleccionado como una forma de comportamiento. Y bajo este señalamiento recorre la evolución del modo de producción capitalista, es decir, va analizando cómo el propio desarrollo del capitalismo y además del propio desarrollo del capitalismo, los propios procesos de comunicación que se han generado bajo el signo capitalista y el surgimiento de nuevas tecnologías, le llevan a analizar críticamente la miseria moral y social y política del mundo actual. Con el título de La época de las mentiras, se ha editado en el 2014 una recopilación de sus últimas conferencias. Carlos París... ¿Puedes repetir la obra, por favor? ¿Perdón? ¿La obra? Sí, es La época de la mentira. La época de la mentira, sí, donde están recopilados sus últimas conferencias. Bien, ahora pasaré a comentar los trabajos de Javier Echeverría. Javier Echeverría también es ampliamente conocido en México y sobre todo lo es en este campo que comentábamos con Carlos, el de la filosofía de la ciencia. Sin embargo, cabe mencionar que Javier Echeverría también es de los primeros pensadores españoles que van a México, también a mitad de los años 70. Podemos decir que de los autores que estoy comentando es Fernando Savater, Javier Echeverría y Tomás Pollán, los que llegan prácticamente al mismo tiempo, a mitad de los años 70, y no era precisamente sobre temas de filosofía de la ciencia sus primeras divulgaciones, sino más bien temas relacionados con el poder. Bien. Javier Echeverría posteriormente va a tener un desempeño y una orientación en temas muy diferentes a la política y el poder, y tiene y desarrolla trabajos como va a ser Telépolis, Cosmopolitas Domésticos y Los Señores del Aire, que tienen una repercusión social que bueno, pues le abre toda una posibilidad de difusión y de conocimiento. Tiene un currículum pues muy lleno de premios y de reconocimientos, y bueno, no lo voy a mencionar porque nos ocuparía mucho tiempo, pero sin duda es uno de los investigadores que se han centrado en el estudio de la filosofía de la ciencia y la tecnociencia, especialmente en la axiología de la ciencia y de las nuevas tecnologías de la información y su relación con la sociedad, temas sobre los cuales ha escrito una amplia y valiosa obra. Bueno, además de los textos que ya mencioné, voy también a mencionar La Revolución Tecnocientífica, que fue publicada en el Fondo de Cultura Económica de España en 2003, La Ciencia del Bien y el Mal en Herder 2007, y bueno, toda una serie de lugares donde ha ido desarrollando su proceso y su trayectoria como investigador.
y como estudioso de la ciencia y de la tecnología en un sentido amplio. Desde hace varios lustros, Javier Echeverría es un visitante asiduo a la Academia Mexicana y uno de los estudiosos con los que la UNAM continúa una colaboración muy estrecha de cursos, conferencias y direcciones de tesis. Bueno, finalmente voy a mencionar la presencia de Tomás Pollán en México. Tomás Pollán ha sido profesor de esta facultad y bueno, cabe señalar que él se define a sí mismo como un pensador ágrafo, es decir, que no escribe, que no publica, que no desarrolla textos, lo cual la verdad es que es una medio verdad, porque sí escribe y escribe mucho, pero no lo da a la publicación. Él continuamente cuando da cursos o da conferencias lleva sus folios escritos a mano, y son muchos folios, pero nunca los quiere dejar para hacer la más mínima publicación. Entonces, por eso se le considera un ágrafo. Bueno, es ágrafo porque ha defendido su decisión de no publicar libros o artículos y mantener su magisterio como la acción más decisiva de la expresión de su pensamiento. Sin embargo, claro que escribe, solo que no lo da a la publicación por más que se le suele insistir. Así que para poder hablar de los temas que sus enseñanzas han generado en México, tendríamos que mencionar las líneas de trabajo que ha llevado a cabo con sus alumnos mexicanos. Sus participaciones datan de finales de los años 70, cuando un grupo de profesores españoles iniciaron sus desplazamientos. Eran denominado Grupo de Jóvenes Filósofos, en su mayoría considerados como neonietzscheanos. Entre ellos figuraba Fernando Savater, Víctor Gómez Pin, Javier Echeverría, Juan Aranzadi y Tomás Pollán. Para ilustrar las preocupaciones filosóficas que Tomás ha compartido en México, mencionaré algunos de los títulos de sus cursos. Entonces, tenemos las formas simbólicas y la mentalidad sacrificial, mito, literatura y filosofía, religiosidad griega, la belleza y lo sagrado, la antropología del yo, y un curso que ha venido dando en los últimos años, que es un curso a 5 años, y de los cuales vamos en el cuarto, y han sido los siguientes: Religión y política en Mircea Eliade, es el primero. El segundo, Los peligros del mito, Ernst Cassirer y el debate del mito en la Alemania de la República de Weimar y del nacionalismo y del nacionalsocialismo. 3, la doble y antagónica, romántica y utilitarista teoría del mito en Borislaw Manilowski. Y 4, la mitológica de Lévi-Strauss a la luz del carácter académico y político sobre el mito en el siglo XX. Falta uno de estas teorías principales sobre el mito en el siglo XX, y la dedicará al pensamiento de Hans Blumenberg. Eso supongo que será en el próximo año. Cabe mencionar que los cursos y conferencias ofrecidos por Pollán han tenido la intención de mostrar la fina línea que une y separa el análisis antropológico del análisis filosófico. Es decir, observamos que la impronta del pensamiento antropológico es algo que permea los análisis que realiza Tomás Pollán. Prácticamente ninguno de los temas o de los autores que él desarrolla lo hace sin realizar
un contexto amplio de las condiciones antropológicas que acompañaban a dicho fenómeno o a dicho autor. Así que hay continuamente este ir y venir entre la preocupación antropológica y la preocupación filosófica. La pretensión entonces es esclarecer cuán difícil es reflexionar sobre cualquier fenómeno si se desconoce la articulación de los elementos que lo conforman, los cuales corresponden a complejas relaciones entre elementos antropológicos, históricos y filosóficos. Bien, a manera de conclusiones, podemos observar de este mínimo recorrido que cabe señalar que nuestros pensadores se han dedicado a temas diversos. Sus preocupaciones abarcan amplios y diferentes aspectos del saber filosófico: la ética, la estética, la política, la experiencia religiosa, la tecnología, la ciencia, la educación, el problema antropológico. En sus reflexiones van ofreciendo claves de sus interpretaciones. Así, desde sus diversas perspectivas, cada uno formula nuevas categorías que posibilitan la comprensión de sus respectivas hermenéuticas. Vemos que Sabater y Trías coinciden en varios problemas: la ética, la estética, el poder y la política, mientras París y Echeverría le dedican más espacio al estudio de la generación de nuevas tecnologías y los cambios sociales que suscitan estructuralmente. Y por último, Tomás Pollán permanece en la línea fronteriza de la antropología y la filosofía en articulación de lo simbólico, el mito y el logos. Cabe advertir que ninguno de ellos tomó como objeto de estudio la propia tradición española. A diferencia de sus anteriores maestros, las preocupaciones de Unamuno, de Machado, de Ortega, de Zambrano, por mencionar algunos, no les fueron transmitidas a la siguiente generación. Y claro, podemos pensar que no les fue necesario pensar España como problema, ni tratar de argumentar sobre las dos Españas. Sus preocupaciones se centraron en pensar los problemas derivados de una modernidad despótica, injusta y devastadora que actúa en diferentes ámbitos de la vida social, así como la continua y permanente línea de opresión sobre la dignidad humana y la libertad, en una deriva cultural donde la normalización de las formas de violencia y desigualdad se multiplican sin fin. Es un pensamiento riguroso, hablando ya de Irus Comunidad, es un pensamiento riguroso, comprometido, desafiante, que en la academia mexicana ha encontrado eco y continuación. Textos como Actos, recordaba Ambrosio Velasco en su exposición sobre cómo hacer historia del pensamiento filosófico, para orientar su interpretación. Textos contemporáneos como Actos, para comprender y transformar la realidad en el anhelo persistente de libertad y justicia que la tradición del pensamiento ha pervivido hasta la fecha. Pues muchas gracias. Me he quedado con el título de un libro que no he terminado de... Sí, ¿cuál? Las frases simbólicas, las formas simbólicas de Tomás Pollán. No es libro, es una conferencia. Eso, las formas sí, simbólicas. Las formas simbólicas, ahora mismo te lo digo, de la mentalidad sacrificial. Gracias. Bueno, como es una conferencia de clausura, digamos que las preguntas se las hacéis luego al salir, los que queráis. Se ha incorporado la señora vicedecana, Carmen Rodríguez, ha tenido la amabilidad
estar aquí con nosotros, y tienen la palabra Fernando y Andrés para cerrar el curso. Y Carmen, si quieres tú también decir algo, una palabra, pues también encantado. Así que, Fernando. No, dejamos a Andrés que cierre él, ¿no? Dejamos a Andrés. Quedar aquí, abajo de la tarima. Bueno, buenas tardes. José Luis ha querido presentar esta sesión y dejarme a mí la tarea de cerrar esta parte de intervenciones de los coordinadores, aunque realmente yo creo que tendría que haber sido José Luis, porque es la persona que inició esta pequeña aventura, ¿no?, que estamos terminando hoy, y yo lo que hice fue seguirle, apoyarle, ayudarle en cada uno de los pasos que hubo que dar. Simplemente, digamos, comentar dos ideas o dos planos. Decía José Luis que si el pensamiento de los exiliados hubiera tenido continuidad, habría sido quizá en la línea que ha seguido esta universidad, aunque lógicamente los exiliados no pudieron dar clase aquí porque no existía esta universidad, que tiene solo 50 años, que para la universidad es muy poco tiempo, lógicamente. Ha salido mencionado Carlos París, que fue el fundador del Departamento de Filosofía de aquí de la Autónoma, y bueno, pues realmente nuestro grupo pues de ahí viene, porque dos de los adjuntos a la cátedra de Carlos París fueron el profesor Pedro Rivas, que es uno de los fundadores de esta universidad, y muy poquito tiempo después el profesor Diego Núñez, que también ha salido mencionado estos días. Y realmente este interés o esta atención por el pensamiento iberoamericano o el pensamiento en español en América, en fin, como se lo quiera denominar, dentro de esta amplia variedad de posibilidades, ¿no?, pues de alguna manera en este grupo se inició con Pedro Rivas, que fue pues el primero que se empezó a interesar por esto. Y bueno, pues de alguna manera ahí seguimos todos. José Luis ha jugado un papel muy importante en esto también. Yo siempre digo que aunque Pedro y Diego fueron mis maestros como profesores, José Luis, que nunca ha sido profesor mío, por circunstancias, también es el tercer gran maestro que he tenido en esto, ya como compañero docente, un docente joven que era yo, porque también he sido joven, ¿no?, como todo el mundo, en algún momento. Y bueno, pues en la experiencia de estos años que hemos compartido, pues he aprendido muchísimo, ¿no?, estando cerca de él también, aunque ya digo que nunca haya sido mi profesor. Y estamos muy contentos de que, a pesar de que José Luis se haya jubilado en el mes de agosto, ya veis que está aquí, trabajando tanto más que siempre, pues gracias a que la Universidad Autónoma de Madrid, con el apoyo de decanato de nuestra facultad, del rectorado, pues ha tenido a bien concederle el reconocimiento como profesor emérito, ¿no?, de esta universidad. Entonces esperamos poder seguir contando muchos años con él, ya cargándole con menos clases y desde luego no con tareas burocráticas, estas que llevan mucho tiempo. Y bueno, pues la verdad que nos alegramos mucho de ello. Yo, como miembro de la generación intermedia entre estos maestros de la Autónoma, que realmente pues han sido los que, como os decía, pues han traído aquí este interés por el pensamiento iberoamericano y por el pensamiento mexicano en concreto, pues realmente lo que me corresponde de alguna manera es continuar pues la tarea que ellos iniciaron, y de alguna manera pues ir delegando también las personas más jóvenes que tenemos aquí, como Manuel López Forjas o Elena Trapanese, con quien también hemos tenido, digamos, la suerte de poder contar ya como profesora desde hace un tiempo breve, de que se incorpore a nuestro grupo. Y bueno, pues realmente yo creo que esto es una labor y esto es una tarea que va a tener su continuidad, y que pues ha tenido dos momentos especialmente importantes. El primero allá cuando
yo era todavía joven, Manon Tropo, pero todavía joven, y con José Luis y con otros colegas de aquí, de esta facultad, y colegas de universidades mexicanas, diseñamos y conseguimos poner en marcha el máster universitario en Pensamiento Español e Iberoamericano, que yo creo que por aquella época, en 2006, me parece que debía ser prácticamente la única titulación que en España, lógicamente, en la que se explicaban dos asignaturas, una de filosofía mexicana y otro de filosofía iberoamericana. O sea, estamos hablando ya de hace unos años, lógicamente las cosas han ido cambiando desde entonces. Y luego había otro momento también muy importante, que fue la inauguración del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM España, allá por 2013, si no recuerdo mal, creo que no me equivoco en la fecha, con el que pudimos empezar también a trabajar, a organizar cosas juntos. Este curso yo creo que es un salto cualitativo, el primer periodo bajo la dirección de Alicia Mayer, el último periodo bajo la dirección de Andrés Ordóñez, y bueno, pues queremos ir a más, ¿no? Queremos ir a más. Lo que quiero decir es que agradecemos mucho al Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, representada por su director Andrés Ordóñez, también por Adriana Suárez, por Diego Celorio, que han tenido toda la continuidad en la relación durante estos años con la UAM, que yo agradezco mucho a mis maestros la posibilidad que me han dado también de continuar luego con gente más joven este camino que iniciamos. Y no quiero cerrar, digamos, esta parte que me corresponde sin recordar que gracias también al apoyo de varias instancias de la Autónoma ha sido posible este curso. Querría recordar al Vicerrectorado de Internacionalización, que nos ha apoyado en muchos sentidos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista económico también, siempre hace falta un poquito de dinero para las cosas. También nuestra Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo en la persona de su decana, Patricia Martínez, que estuvo en la inauguración, aceptó participar en la inauguración del curso. Al Vicedecanato de Estudiantes y Actividades Culturales, dirigido por Santiago Palacios, y, por supuesto, al Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad, que dirige la vicedecana, que ha tenido la amabilidad de estar aquí presente, Carmen Rodríguez. Y, por supuesto, sobre todo, agradeceros a vosotros y a vosotras, a los estudiantes que habéis estado fielmente aquí a lo largo de 10 largas sesiones, un día detrás de otro, sin quienes pues este curso pues, no tendría ningún sentido, ¿no? Porque si estas cosas se hacen, como ha explicado José Luis, es fundamentalmente para personas, no para contarnos cosas entre nosotros, ¿no? Que ya nos conocemos, los profesores, los investigadores, y ya hablamos a menudo, pero esto no es algo de consumo interno, sino para que tenga difusión, lógicamente, entre las personas entre las que debe tener difusión. Y también querría recordar que como se está emitiendo en streaming, pues hemos tenido bastante público. No voy a agotar todos los países donde nos han estado viendo, pero nos han estado viendo en México, en Bélgica, en Alemania, en Puerto Rico, en China, en Ecuador, y bueno, seguro que muchos más sitios. Ya haremos un recuento, ¿no? A la hora de complementar la memoria. Yo tengo trabajo todavía después de finalizar este curso, ¿no? Acreditar también los resultados del curso. En definitiva, lo que quiero decir es muchas gracias a todas las instituciones, a todas las personas que han hecho posible el curso y sobre todo a todas las personas que habéis participado, especialmente a las que habéis estado aquí presentes y a las que nos han seguido a través del streaming. Pues nada, muchas gracias. Bueno, no quiero ser reiterativo con los agradecimientos, simplemente reiterarlos. Gracias a las autoridades de la Universidad Autónoma, gracias a los equipos
la microhistoria que es definitiva, ¿no? Los que hacen la tarea cotidiana, mi deuda cada vez más grande con Diego y Adriana. Y yo quisiera limitarme a hacer una muy breve reflexión sobre el sentido del curso. Se mencionaba, ¿no?, esta característica de los últimos filósofos abordados sobre su interés en la actualidad y ya dejar un poco al margen las preocupaciones tradicionales de quienes los han antecedido. Esto me lleva a considerar que el curso y la relación que hemos emprendido la UNAM y la Universidad Autónoma de Madrid se inscribe en un movimiento histórico que mucho tiene que ver con el hecho de que el siglo XXI nos significa el haber superado los traumas terribles que nos significaron los siglos XIX y XX. Para la España peninsular, el trauma de haber perdido el imperio; para la España ultramarina, el trauma de singularizarse en estados soberanos. Luego viene el siglo XX con la terrible Guerra Fría, y hay una continuidad en una necesidad de generar en ambos lados del Atlántico una identidad negativa. Yo soy yo porque no soy tú. Y ahí comenzamos a inventarnos, ¿no?, nuestras diferencias y a generar un discurso de conquistadores y conquistados, ¿no?, que por razones históricas e ideológicas nos creímos al pie de la letra, ¿no? Y la verdad es que a ambos lados, a todo a lo largo del gradiente del mundo que hoy podemos llamar panhispánico, se da una profunda ignorancia de la dimensión, la calidad y la complejidad que significó el Imperio Español. Cuando hablamos de México o del Perú, de Nueva España, del Perú, no estamos hablando de colonias. México no es Jamaica como lo fue Jamaica para los ingleses, ni el Perú fue algo semejante a lo que para los franceses fue Haití. Las naturalezas y las complejidades y las conformidades serán enteramente distintas, y si algo tuvo el Imperio Español fue el ser un imperio, un conjunto de diversidades, ¿no?, y no de una unificación monolítica. Yo me pregunto si bajo la égida inglesa hubiera sido posible un presidente indígena como Benito Juárez, otro como Porfirio Díaz, o como lo es hoy Evo Morales. Yo creo que todo eso implica una conformación histórica y cultural muy distinta que nos hace hoy en día, al fin de la Guerra Fría, al fin a la caída del mundo bipolar y en el surgimiento de múltiples polos de poder en el mundo contemporáneo, nos hace a todos aquellos que gozamos esta pertenencia al mundo panhispánico, ¿no?, el ser un polo de civilización cada vez más importante en términos económicos, políticos, demográficos y, sin duda alguna, culturales. De manera que no es una renuncia a la tradición, ¿no?, sino simplemente una manera distinta de posicionarnos en la realidad contemporánea. Hoy en día pierde sentido el seguir del otro lado del Atlántico preguntándonos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Somos lo que somos. Y lo mismo sucede de este lado del Atlántico. España es lo que es
América Latina es lo que es y todos formamos parte de un polo, de un movimiento civilizacional, ¿no?, que nos está permitiendo recuperar nuestra completitud civilizacional. Yo con todo respeto y con todos los algodones que amerita el caso, me pregunto si no es hora de preguntarnos si no será que Ortega y Gasset se equivocó cuando habló de una España invertebrada. Yo creo que se habla de una España incompleta. Y el mundo contemporáneo lo que nos permite es recuperar esa completitud que nos va a poner de manera distinta en alianza estratégica en este mundo tan complejo, tan dinámico que es el mundo de la globalidad integrada de cara al siglo XXI. De manera que estamos en el momento de recuperar esa capacidad de construir la realidad en la lengua española, de volver a producir ciencia en lengua española, de generar la informática necesaria, pero en lengua española, porque es la lengua de nuestro continente, es la lengua la que nos preserva y preserva todo un marco de valores que nos da presencia y nos da pertinencia en un mundo cada vez más brutalmente descarnado en términos de la barbarie económica y tecnológica. De manera que este curso, desde mi punto de vista, forma parte de este movimiento que estamos construyendo y que a lo mejor todavía no nos damos cuenta que estamos construyendo, ¿no? Entonces, de que hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Y por fortuna tenemos a maestros y amigos de la talla y la calidad intelectual y humana de José Luis Mora, que nos señalan el camino, que nos convocan, y la Universidad Nacional Autónoma de México en España está siempre lista para trabajar en ese sentido. Si ya declaro la clausura o Va a cerrar. entonces ya me callo yo. Gracias. Maravillosas palabras, de verdad me han encantado. Yo, bueno, solamente pues agradecer de verdad al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Madrid, a Andrés, a Diego, a Adriana, a nuestro departamento de Antropología Social y Pensamiento Español y Filosófico, a José Luis, a Fernando, a Elena. O sea, gracias a vuestra pasión académica, a vuestra pasión por el trabajo, al deseo de hacer cosas conjuntas, ha sido posible este curso. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. O sea, habéis hecho que este curso haya sido un éxito. Sabéis que no es nada fácil conseguir tanta gente, ni siquiera para una conferencia, no digamos para un curso que ha durado todo un mes. Así que muchísimas gracias a vosotros. Y como vicedecana de internacionalización solo puedo decir que lo más bonito desde luego es ayudar a la movilidad de las personas, de las ideas y de los conocimientos, y si en algo hemos podido contribuir a esa movilidad y a esa fusión, pues eso es lo que da sentido a nuestro trabajo. Así que muchas gracias.